Bueno, es que la Constitución cumplía pues funciones y, como he comentado también en ocasiones anteriores, disponía dentro de su articulado, el artículo 307, en que la Constitución no pierda vigencia en ningún momento. O sea, si acá hubiésemos tenido, francamente, personas que estén en el medio político con convicciones genuinamente democráticas y patrióticas, nunca se hubiera consentido la permanencia de la Constitución del 93, y es por eso que se debe señalar la caída tan grave que tuvo Valentín Paniagua, quizás por el tema de la seguridad jurídica y la presión internacional, para no abrogar o dejar de lado esta Constitución del 99, ¿no? Que muchos constitucionales, me acuerdo, que estaba pues en los primeros años de la universidad, se decía, bueno, esto es un documento espurio, ¿no? Borea, Odría, todo lo demás, ¿no? Y Vaya Riestra y otra gente de ese nivel, y que estaban en lo correcto en regresar a la Constitución del 79, porque muchos de los problemas que afrontamos son por no haber vuelto a la Constitución del 19, o en todo caso por no haber gestado una Constitución nueva que francamente consolidara el paso de la dictadura fujimorista a la democracia, que hemos visto que no es una democracia por ningún lado y que sigue siendo pues una suma de latrocinios y de robos en contra de la gente, ¿no? Partiendo de Toledo mismo y los que han sucedido a él en el cargo. Entonces, yendo a lo de Velasco, es que dentro de la mala información que se divulga hacia la gente, sea por el sector educativo, por los medios y todo lo demás, no se esclarece, y hay mucha gente de izquierda que, como tú dices, hasta se confunde y dice Velasco, el Taite y no sé cuánto, ¿no? Y Causachú Velasco y todo lo demás. Pero Velasco es pues indudablemente un conservador, ¿no? O sea, él en entrevistas manifiesta de que no tiene mucho que ver con la izquierda. No lo dice inclusive en la famosa entrevista que tiene Hildebrand en cambio de palabras y todo lo demás, ¿no? Entonces acá ha habido una desproporción. Se dice Velasco estaba plenamente en contra de la oligarquía. Muy bien, y se dio la reforma agraria y se afectó a los grandes latifundistas. Sin embargo, con las reformas industriales, que por un lado muy positivos, porque sin unas industrias fuertes, un país se limita solamente a ser un foso, ¿no? Un foco de extracción, no un país productor. Se beneficiaron pues los oligarcas de ocasión también. Y en todo caso se dio origen a una nueva oligarquía. Esas son cosas que hay que evaluar y que repensar, ¿no? Porque son 50 años ya de esta revolución, o 50 años de la reforma agraria, que es, digamos, el elemento más simbólico de ello, y ya van a ser en 2 años, o en 3 años, el bicentenario de nuestra independencia, y son conceptos solamente aparentes, ¿no? O sea, no se ha llegado a profundizar en ellos, y yo creo que son cosas que deberían instruirse y problematizar antes que definir como verdades absolutas en el colegio, en la escuela y por supuesto en la universidad, donde cada vez el ejercicio intelectual es más escaso, ¿no? Hugo Guerra, al cual se le vincula mucho con el sector fujimorista y que fue también uno de los editorialistas que tenía en su momento también El Comercio, dice lo siguiente, ¿no? Esta semana se cumplen 50 años del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Volvamos a repudiar a ese insigne felón y traidor a la patria que casi desbarata al Perú en el comunismo. Por supuesto, digamos, se les calienta la cabeza a la gente independientemente ya de sus propias cualidades personales, ¿no? Hay momentos en los que la política se hace tan pasional que genera comentarios como este, que bueno, que son de alguna manera infundados, ¿no? O sea, una persona informada no puede hablar de esa manera. En estos extremismos. No puede utilizar el hígado. No, hay que ser racionales y hay que pensar, si no, ¿cómo se puede orientar a la gente que llega de repente a seguir la voz de uno a estos niveles? Pero lo que sí es claro, pese a que hubo elementos muy negativos en la gestión de Velasco, es que las reformas dadas por Velasco estaban siendo propuestas desde los años 30 por la generación del centenario. Son ideas que estuvieron en el imaginario de José Carlos Mariatti, en el imaginario de Víctor Raúl Aya de la Torre, no precisamente como dice Maestro los Zapristas de que puso en plan pues el programa Prista 30, cuando muy bien que el APRA del 40 al 68 vivió de cierta manera de espaldas al pueblo. Lo que sí, Morales Bermúdez llegó y desbarató todo lo hecho por Velasco, ¿no? Ese es de hecho, pero a lo que voy es que este país, nuestro país, es permanentemente un salón de obstruccionismos y de gestos negativos para las grandes mayorías. Y esto no es ser ni populista ni nada más. Pero las reformas que hace Velasco habían sido obstruidas o imposibilitadas de viabilizarse durante casi medio siglo.
y ahora ha pasado medio siglo desde que se dio lo de Velasco a la fecha y vemos lo que hemos avanzado como país, como lo dijo muy bien en el debate ahora Fernández Chacón, que lo voy a citar, es imposible que con el crecimiento económico que ha tenido el país durante las últimas décadas se siga hablando de poblaciones vulnerables. O sea, ¿dónde está la asistencia del Estado si hay un crecimiento económico que no deviene en el favorecimiento de la mayoría, sino que, como vemos, solamente ha servido al enriquecimiento, inclusive de empresas extranjeras y de los grandes lobistas de toda la vida? Está muy bien enriquecerse, pero sin robar al pueblo. Hay gente que dice, no, hacer dinero que no te haga mal, o todo el que hace dinero roba. Son tonterías, está muy bien, hay que hacer dinero, pero sin esquilmar y sin robar presupuestos públicos, sin ir en contra de la gente que necesita tanto. La labor de la educación en el país es una tarea pospuesta prácticamente por siglos, porque a la gente que está en el poder económico y político no le conviene que haya una ciudadanía consciente que puede efectuar críticas sobre el sistema, como las que intentamos hacer aquí.